Lo que estás viendo ahora es una de las ciudades más deprimentes de Estados Unidos. Cientos de casas y edificios abandonados que bordean calles donde el crimen es moneda corriente son testigos de una época de esplendor que se fue para nunca volver a esta ciudad de Indiana. En este video, entérate de la historia de Gary, la ciudad que prometía marcar un hito en el siglo XX, pero que terminó en el olvido y el abandono. Empecemos. Gary es una ciudad poco conocida fuera de Estados Unidos, pero que ha sido el lugar de nacimiento de personalidades de fama mundial, como el artista Michael Jackson o el economista ganador del premio Nobel Joseph Stiglitz, entre otros. Lo que impacta de esta ciudad es el abandono y la desesperanza que inspiran sus decenas de casas de clase media en ruinas, terrenos baldíos donde antes hubo edificios que fueron demolidos, iglesias y escuelas cerradas. Algo que puede suceder cuando una ciudad se va despoblando masivamente. Gary solía albergar a 178.000 habitantes en los años 60, pasó a 76.000 en la actualidad y su población continúa en descenso. Este aspecto desolador se une a unas estadísticas de crimen y delitos que la posicionan como la ciudad más peligrosa del estado de Indiana. Es la segunda ciudad con más delitos per cápita registrados anualmente en Estados Unidos. En 2019, para dar un ejemplo, se cometieron casi 3.000 delitos contra la propiedad, 423 crímenes violentos, de los cuales 58 han terminado en homicidio. Mientras que en Estados Unidos la tasa cada 1000 de esta clase de crímenes es de 0,05, en Gary la proporción aumenta a 0,77 cada 1000 habitantes. Este escenario de inseguridad comienza a consolidarse a mediados de los años 90, cuando la situación económica y social de la ciudad empezó a tocar fondo. Poco está quedando de la ciudad grande, rica y pujante que fue en décadas anteriores. A medida que los edificios que marcaron esa época van desapareciendo y las casas que supieron albergar a una próspera clase media son también demolidas para dejar grandes baldíos entre los hogares que todavía sobreviven en los antiguamente poblados barrios de Gary. ¿Qué pasó con esta ciudad? Básicamente, la razón por la que la ciudad fue creada fue después la que al desaparecer hizo que se desplome. Gary no fue una ciudad que surgió de manera espontánea, sino que formó parte de un proyecto de la US Steel Corporation. La empresa estaba buscando un lugar barato pero adecuado para instalar una planta de fabricación de acero, así que compró tierras de baja calidad en la costa sur del lago Michigan para instalar la planta y además creó y planificó un centro urbano donde vivirían los empleados. Se la mencionaba como la ciudad mágica o la ciudad del siglo. La ciudad fue bautizada como Gary en honor a Elbert H. Gary, el presidente de la junta directiva de la empresa en aquel entonces. La US Steel Corporation mejoró la calidad de las tierras que había adquirido, corrigió el curso de un río que serpenteaba en el terreno y construyó casas, edificios e instaló alcantarillados, calles, una planta de agua y una central para la producción de la electricidad. Aunque una parte de las tierras al sur de donde se construiría la nueva ciudad quedó a disposición de especuladores de la vivienda, que construyeron casas pequeñas y de menor calidad y también apartamentos tipo barraca, lo que plantaba la semilla de la desigualdad en lo que sería Gary en algunas décadas. Al comienzo todo marchaba bastante bien. La ciudad fue construida justo en el punto más al sur de las costas del lago Michigan, donde las aguas son navegables, pegada a la poderosa ciudad de Chicago, no tan lejos de Detroit, y en un punto estratégico que unía los centros de producción de carbón con los de hierro, los insumos más importantes para la fabricación del acero. Pero lo que necesitaba Gary para crecer y funcionar eran trabajadores también. Este centro urbano fue atrayendo paulatinamente a trabajadores de distintas partes del mundo. Fundada en 1906, para 1920 ya tenía 55.000 habitantes y en 1930 la cifra había alcanzado los 100.000. A fines de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos exportaba el 40% del acero del mundo, siendo los estados de Indiana e Illinois los que aportaban el 20% de la producción del país. La planta de la US Steel Corporation de Gary
alcanzó a ser la más grande del país. Pero la ciudad que nació por y para el acero continuó dependiendo de esa misma industria para prosperar. A medida que la oferta del acero de otros países empezó a aumentar, el acero local empezó a ser cada vez menos competitivo. En 1971, la empresa empezó a despedir a decenas de miles de empleados, declive que se sostuvo en el tiempo. Los 30.000 obreros que habían en 1970 se redujeron a 7.000 en 2005. Esto generó un efecto dominó en muchas otras ramas de la economía, así que los negocios de la ciudad empezaron a cerrar y sus dueños a buscar mejores lugares para establecerse. Otro fenómeno relacionado a la decadencia económica de la ciudad fue el cambio demográfico. Mientras que las primeras oleadas de trabajadores que se asentaron en Gary fueron blancos europeos y estadounidenses, a partir de los años 20, la inmigración en la ciudad provenía de afroamericanos del sur y también fueron traídos trabajadores mexicanos como mano de obra no especializada. Esta diversidad étnica no hizo más fuerte a Gary, sino que generó divisiones y lealtades entre los miembros de cada grupo étnico, aún entre las distintas colectividades que llegaron de Europa. La segregación fue visible en barrios, instituciones educativas y sociales. A medida que la economía local colapsaba y los vecindarios se iban volviendo más diversos, los blancos gradualmente se fueron de la ciudad. Este cambio demográfico también impactó en la política local. En 1967, Gary tuvo su primer alcalde afroamericano, el confrontativo Richard Hatcher, que consiguió 4 reelecciones y fue alcalde de la ciudad durante 20 años de la mano del Partido Demócrata. La tensión étnica aumentó el flujo de emigración de eurodescendientes de la ciudad hacia la periferia y a otras ciudades del país. Hoy en día, más del 84% de la población de Gary son afroamericanos, cuando en 1930 representaban el 18% del total. Al tener menos posibilidades económicas y sociales, ellos no emigraron de Gary como sí lo hicieron los blancos. Un fenómeno curioso es que mientras que en buena parte de la región desindustrializada de Estados Unidos, conocida como el Cinturón de Óxido, Trump consiguió una importante cantidad de votos en su elección a presidente por su discurso pro-industria nacional. Mientras tanto en Gary, la gran mayoría se inclinó a apoyar a la demócrata Hillary Clinton. Parece que el tema de la etnicidad tiene un peso muy importante en cuanto a la elección partidaria, más allá de las promesas de los candidatos. Gary es un caso interesante sobre cómo la dependencia económica de una ciudad basada en un solo producto o actividad principal es un riesgo para la existencia y la prosperidad a mediano plazo. La que pretendía ser otra ciudad de primer orden en la costa de los Grandes Lagos, ahora es una ciudad satélite de la cercana Chicago. Aunque su pasado de gloria se esté borrando lentamente, no deja de ser un ejemplo para cualquier otra ciudad para prevenir una catástrofe similar. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios y como siempre les pido, un like nunca está de más para ayudarme a crecer en YouTube. Gracias a todos por estar ahí y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!